Estamos en línea con Miguel Ponce, que es ex subsecretario de Industria y Comercio y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Víctor habla? Sí, señor. ¿Cómo le va? Tal? ¿Todo bien? Bueno, gracias igualmente, gracias por el tiempo. ¿Qué se puede empezar le hacemos la misma consulta todas esta semana a la gente que está relacionada con el tema económico y que preocupa tanto? ¿Qué economía se nos viene? Bueno, obviamente el acuerdo que se está logrando entre los distintos equipos económicos, particularmente los que venimos trabajando en términos de comercio exterior desde hace ya prácticamente 2 años, es que se va convirtiendo en la necesidad, particularmente de que el comercio exterior se transforme en una política de Estado. ¿Qué quiero decir? Tratar de quitar de la competencia interpartidaria temas que, como la inserción inteligente al mundo, la reinserción inteligente al mundo, no debieran estar en la discusión ni en la competencia electoral, sino que, como decimos, debieran ser políticas de Estado. Esto obviamente es en el marco de un programa económico que será el que, en función de lo que elija la ciudadanía el próximo 22, va a regir los destinos del país durante 4 años. Sí. Aquí hay todo un debate que se viene dando en términos de políticas de shock o gradualismo, ¿no es cierto?, que me parece que está entreteniendo algo que debiera ser mucho más simple en su análisis, que es decir, determinadas cosas tienen que ser puestas en marcha al día siguiente de asumir, digo el 11 de diciembre, y otras cuestiones tienen que analizarse gradualmente. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? INDEC al día siguiente, política de shock. Digo, no se puede seguir sin estadísticas serias, primer asunto. Ahora, por ejemplo, lo que tiene que ver con la zona de ustedes, retenciones. Y en retenciones, a las producciones de las economías regionales están afectadas en el último tiempo, ¿no es cierto?, vía retraso cambiario, vía pérdida de competitividad, vía tema impositivo, ¿no es cierto?, presión impositiva. Ahí, corregir. Lógicamente el planteo es levantar todo tipo de retenciones en términos generales para las producciones. Ahora, en el caso de la soja, donde obviamente existe una plusvalía que está en debate, seguramente allí habrá gradualidad. No creo que el planteo ni siquiera de los propios sojeros sea el levantamiento integral de un día para el otro, pero sí que tiene que ser un objetivo en el futuro, que no existan más impedimentos y trabas y cargas a la producción. De hecho, el día 31 de enero, el 31 de diciembre, o sea, a partir del 1 de enero va a haber un antes y un después en el comercio exterior. ¿Por qué? Porque este gobierno, y por lo tanto la continuidad institucional así lo exige, ha firmado y ha aceptado un juicio negativo que ha salido, diríamos, un fallo que ha salido en contra de Argentina por parte de todos los organismos de comercio, particularmente la OMC, ¿no es cierto?, que nos obliga a que a partir del 31 de diciembre no exista más el sistema de declaraciones juradas anticipadas de importación que ha estado rigiendo esto que se denomina comercio exterior administrado. ¿Esto implica que vamos al comercio libre? Por supuesto que no. Esto implica que vamos a tener que adecuarnos a las normativas de un club internacional del que Argentina forma parte, como es la Organización Mundial de Comercio, y por lo tanto se cumplirán las reglas que rigen el accionar de este club. Queda claro lo que estoy diciendo. Sí, sí. Por lo tanto, nos parece importante, primero, asumir el comercio exterior administrado. Yo vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo, llegó para quedarse. El tema es cómo va a ser administrado, con reglas claras, con reglas escritas, no como hemos vivido estas últimas semanas, donde a través de Twitter el Banco Central le hace llegar a las mesas de comercio exterior de los bancos instrucciones para que se reduzcan, por ejemplo, de la aprobación de $150.000 una declaración jurada a 75, o tweets que dicen directamente hoy no hay $1 para la producción y todo va a dólar ahorro. Ayer yo veía a la presidenta tuiteando y diciendo que el 40% de lo que compran son empleados estatales, etcétera y demás. Y pensaba... perdón, Miguel, 88.601 millones de dólares. Sí, todo señor. Un numerito pone la presidenta en Twitter. Sí, señor. Y eso en medio del bombardeo constante, desde hace más de 12 años que todo se viene abajo, en fin, entre otros de los tweets, ¿no? Llama la atención ese número. Y a propósito, Miguel, no sé si usted quería sobre este punto agregar algo, porque quería también consultarle. Obviamente la alternativa que se da
que ustedes la viven en Córdoba con las automotrices, pero que la viven esencialmente con el primero y segundo cordón industrial, donde están las pymes proveedoras, ¿no es cierto?, de servicio a las terminales, que son las que más están sufriendo esta situación, ¿no es cierto?, de caída de demanda por un lado, pero esencialmente de no disponibilidad de dólares para la economía real, que hace que hoy muchísimos de esos pueblos estén absolutamente afectados en su consumo y pegando directamente al empleo, pero además está indicando que ha habido una opción que ha sido electoralista, porque se analizó que alrededor de 1.200.000 o 1.300.000 son precisamente los usuarios del dólar ahorro, sí. Mientras que se entiende que la afectación por no haber disponibles dólares para la producción llega a un número inferior de afectados en este tiempo electoral, aunque en realidad los números nos puedan llegar a decir otra cosa, ¿no es cierto? A ver, pero bueno, es una opción, sí. y nos tenemos que manejar sobre estos datos de la realidad, pero fíjate la particular situación. El último superávit comercial que tenemos, 65 millones de dólares en septiembre, todavía no están los datos de octubre, equivale a menos de medio día de venta de dólar ahorro, mientras seguimos subsidiando, ¿no es cierto?, a que viajeros al exterior, de los cuales se enorgullece la señora presidenta, viajen con dólar subsidiado en primera, ¿se entiende? Sí. Son modelos, ¿no es cierto? Es un contraste muy grande. Sí. Yo pienso en lo que pueda venir, y se habla en especial desde el equipo económico de Mauricio Macri de la idea de levantar la restricción, el cepo, ¿no? De levantarlo inmediatamente, hablando justamente de las medidas que usted decía, bueno, pero el 11 tal cosa, el 11 retenciones, sí. El 11 INDEC, si gana Macri el 11 posiblemente, de acuerdo a lo que él viene manifestando hasta acá, también se levantaría el cepo. Sí. Muchos dicen, pero ya estamos con una economía que maneja un dólar o que está trabajando con un dólar a 16, que es el dólar informal blue. Sí. Ahora, con estos números respecto de dólar ahorro, sí. ¿Hay impacto o no en términos de que las cosas suban si se libera el cepo? ¿Cómo será esto, Miguel? Bueno, ¿Cómo lo ve usted? Hay que analizarlo, yo diría sector por sector. Si usted mira, hoy uno podría decir que ya el sector alimenticio, por ejemplo, está trabajando con dólares cercanos entre el 11.10 y el 11.20, ¿no es cierto? Y esto está incorporado en la canasta básica, por lo tanto, sí, el proceso devaluatorio o de alineación del valor de nuestra moneda con las monedas de la región, particularmente con el real, se plantease alrededor de 11.30, 11.40, no debiera esperarse aumentos en la canasta básica. Ahora, si se va al dólar de 16, de 13 o de 15, obviamente sí, y habrá que tomar medidas que permitan contrarrestar esto para evitar que esto terminen pagándolo los sectores populares. Un segundo ahí. A nadie le gusta hablar de devaluación, sí. Queda claro. Un segundo ahí le pido, Miguel. ¿Cómo hacemos? ¿Qué medidas? ¿Qué podría...? Yo le pido a usted algo que también es, porque tampoco es ministro de Economía, es complicado, pero ¿hacia dónde más o menos se puede apuntar para que de repente no tengamos un salario depreciado y precios todavía mucho más altos de los que tenemos ahora para comprar cosas con menos plata? Por supuesto. La palabra, yo diría, resumen de esto es confianza. ¿Qué quiero decir? Tenemos dólares en Argentina, hay dólares en los colchones, hay dólares que se han llevado afuera, hay. Durante todo este tiempo los distintos sectores, como habitualmente hacen previo a las elecciones, se han dolarizado, y esto ocurre antes de cada elección nacional. Obviamente los empresarios, antes de conocer el programa económico del que ha ganado, saber el equipo económico que se haya designado, se posicionan en moneda fuerte. Siempre ha sido así, así que esto no debiera alarmarnos. Lo que sí tiene que alarmarnos es las condiciones en que se entrega el Banco Central. El Banco Central se va a entregar con un número en rojo entre 3.000 y 5.000 millones, que lógicamente es inferior al que recibiera Néstor Kirchner cuando nos dijera que estábamos en el infierno, en el peor de los mundos. Digo, para tomar este dato. Ahora, cuando yo hablo de confianza, estoy diciendo, acá tiene que haber confianza en el empresario que dice, la traigo y la pongo, porque creo que objetivamente las expectativas son mejores y son positivas, y las reglas de juego aparecen claras. Pero eso, digamos, dice, Miguel, perdón.
Eso Perdón, va, sí. eso, discúlpeme usted, le digo, el poder llegar, el poder arribar Sí. a la confianza, uno calcula que formará parte de un proceso. Absolutamente. Si el levantamiento de una medida como es la restricción a la compra del dólar impacta inmediatamente o tiene una traducción rápidamente hacia un dólar que se posicione, no vayamos tanto a los 16, vayamos a los 14, si se quiere un término medio, eso se va a traducir en aumentos inmediatamente. ¿Cómo hacemos en el mientras tanto se construye esa confianza? En el mientras tanto se construye esa confianza, se supone que los mercados han hecho lectura, y los sectores productivos también, han hecho una lectura de qué es lo que viene. Y yo creo que objetivamente que hoy el dólar blue esté bajando y que la brecha se haya achicado es un convencimiento que están teniendo los operadores en relación a que se va a una economía más amigable con el sector de la producción y más amigable con la posibilidad de retornar al mundo de manera inteligente. Es obvio de que previo entre el 22 y el 10 de diciembre los equipos económicos del gobierno que resulte electo tienen que ir y sentarse ante los organismos internacionales y decirles, señores, nosotros estamos dispuestos a hacer un arreglo conveniente de manera tal de poder volver a las fuentes de financiamiento internacional 1. ¿Eso supone pagarle a los buitres y de ahí? Eso se supone llegar a un acuerdo que permita una integración inteligentemente al mundo de acuerdo a las reglas de juego que por todos son aceptados y en ningún momento, como diríamos en el barrio, bajarse los pantalones. Exacto. Esto significa arreglar de la manera que cualquiera de los dos equipos que gane está dispuesto a hacerlo. Claro. Y yo creo que inclusive entre lo que dice Miguel Bain y lo que dice González Fraga, por dar un nombre, casi hay una coincidencia de una coma de diferencia. ¿Usted cree que ha hecho una buena gestión Kicillof? Yo creo que ha sido el peor ministro de Economía que ha tenido la era kirchnerista, el más devaluador y el que más resultados negativos le ha dejado a la gestión, y creo que el candidato oficialista está pagando esta situación, sin discusión. El tema de la negociación de los buitres, ¿se tendría que haber resuelto antes o estuvo bien? Pero, por supuesto, porque además se insinuó eso. A ver, cuando estábamos a fin de hace 2 años y se arregló YPF pagando lo que se pagó, y se arregló con el CIADI pagándose lo que se pagó, y se arregló con el Club de París pagándose lo que pagó, todo el mundo decía vamos al arreglo final porque quedaba lo más chiquitito, y lo más chiquitito era esto que en definitiva todavía está pendiente y que se ha agravado a partir de precisamente no haberlo cerrado a tiempo. Pero me parece que la regla ya ahora es hacer historia con algo que es irreversible. No, era una consulta puntual, Miguel. Claro. Por lo pronto puede existir, es probable que tengamos unos primeros meses complejos, sobre todo enero, febrero, quizá con algún ajuste en tema alimentos, servicio, electrónica y probablemente eso también haga... Acá hay una única manera de evitar que realmente esos meses sean los más complejos. ¿Cómo? Hay que hacer una convocatoria, como hizo en su momento la Concertación chilena, a un acuerdo político, económico y social donde se sienten todos los actores. Yo en eso difería con Massa cuando estábamos en el coloquio de idea, que hablaba de un acuerdo económico y social donde estuvieran las gremiales empresarias y las gremiales de los trabajadores, solamente dejando afuera al Estado, cuando el Estado hoy es el principal inversor y el principal tomador y creador de empleo, como ha quedado claro, ¿no es cierto? Todo el empleo privado ha ido cayendo, el único empleo que ha subido es el empleo estatal. Entonces tiene que haber un acuerdo político, económico y social donde haya compromisos en términos de la distribución del ingreso y de manejarse adecuadamente en lo que tiene que ver con precios y salarios, para evitar precisamente que cualquier medida traumática que pueda ser aplicada no recaiga en los sectores más desfavorecidos. Hay que claramente crear medidas que preserven los derechos adquiridos por los sectores más desfavorecidos. A propósito de claramente, justamente nos ha entregado un testimonio muy valioso desde ese punto de vista, muy llano y muy concreto, así que gracias, Miguel. Por favor, a las órdenes de ustedes siempre. Muy amable, un saludo Miguel. A todos los amigos de la zona. Ahí tenemos a Hernán y muchos otros amigos que nos llaman permanentemente. Bien, ya ha quedado el saludo. Un abrazo. Saludos. Miguel Ponce, el ex subsecretario de Industria y Comercio, el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, charlando de tema
tema que seguramente formará parte de nuestra agenda de ahora en adelante y por un rato largo. ¿Cómo viene la economía del país?